Muy buenas noches, estamos transmitiendo completamente en vivo. Este es su programa Teoría del Caso, especialmente para profesionales de la salud. Es un caso médico narrado de la mano del experto. Si usted es miembro de un colegio de médicos y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, porque esto todavía va para algunos meses más y requiere una de estas pláticas, nuestra infraestructura, el Zoom, etcétera, no dude en contactarnos. Solamente tiene que enviar un correo solicitando su sesión en atención.mlc@gmail.com. Si usted es el presidente del colegio y requiere ya hacer su programa anual, ese es el momento de hacerlo. Le reitero, envíe su correo a atención sin acento .mlc@gmail.com y con mucho gusto generamos esta agenda de pláticas especialmente para ustedes. Todas nuestras pláticas están grabadas y puede visualizarlas en YouTube. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center y están ordenadas cronológicamente. Asimismo están por programa, están las del lunes, que es teoría del caso, las del miércoles, que es una masterclass, y los martes y viernes que estamos generando podcast. Este viernes pasado publicamos uno relacionado con los médicos internos, esto a raíz de un médico interno que falleció el miércoles pasado en un hospital de Catepec por falta de insumos necesarios para COVID, que era donde estaba. Esto es, si el médico está asignado a un área COVID, tiene que tener todos los insumos de cualquier profesional de esa área, y no era el caso. Es algo lamentable que nunca más debe repetirse. Está en el podcast, que está en YouTube y también está en Spotify. También el día de mañana tendremos un podcast que tiene que ver con el home office. Esto a raíz de una reforma que se publicó el día de hoy en la Ley Federal de Trabajo, en el Diario Oficial de la Federación, y tiene que ver con la regulación del home office. Nosotros estuvimos criticando mucho al Congreso de la Unión, que era el que más tenía que estar trabajando en este momento, y bueno, era uno de los temas pendientes, ya está. Le falta todavía el de los médicos para que nadie más sea detenido, y por supuesto el tema de las asambleas para que no tengamos problemas con las asambleas virtuales. Yo le recuerdo nuestro programa del próximo miércoles. El próximo miércoles tenemos de invitado al doctor Miguel Ángel León. Él es cirujano plástico, nos hablará de un gran tema que tenemos pendiente de hace mucho tiempo, que es turismo médico. ¿Qué pasa con el turismo médico en México? Entonces, esta es nuestra masterclass del próximo miércoles. Yo les pido que nos ayuden a compartir esta información con más profesionales de la salud. Acuérdense, lunes teoría del caso con un caso de la mano del experto, el martes podcast con un tema de 10 minutos, lo pueden ver en YouTube o en Spotify, y el miércoles una masterclass de uno de nuestros invitados, y que nos compartan esta información con más profesionales de la salud. El día de hoy para mí es un gusto, un privilegio poderles presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es alguien a quien aprecio y de estimo de muchos años trabajando juntos en los cursos de peritos, en todas las actividades en el Congreso de la Unión, bueno, en todo lo que tiene que ver con el pro del profesional de la salud. Ahí está el doctor Ricardo Zurita Navarrete. Él tiene un currículum muy vasto, nosotros lo decimos muy simple para que pudiera caber aquí algo, resaltamos algunos puntos. Él es especialista en cirugía general, es perito oficial en medicina y cirugía por el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Esto es aquellos cuando uno de los tribunales de la federación requiere el apoyo de un perito, una opinión médica, bueno, le llaman al doctor Zurita. Y también el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que tiene que ver todos los procedimientos, que es donde llegan los juicios de nulidad de todos los procedimientos ante órganos federales como el IMSS o ISSSTE, procedimientos principalmente de destitución. También es profesor titular del diplomado curso formación de peritos
de muchísimas, de la Asociación Mexicana de Cirugía General, de AMSE, que es la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, entre otras muchas actividades dentro del Colegio de Cirugía de la Ciudad de México. Y él nos hablará de un gran tema, cuáles son las consecuencias jurídicas por complicaciones de apendicectomía. Doctor Zurita, muchas gracias por aceptar, ya la tenemos pendiente, ¿eh? Perfecto. Muy bien, mi querido Abraham. De veras un privilegio y un honor. Agradezco la invitación realizada. Ya tienes prácticamente un foro tan amplio y que ya trasciende fuera de nuestro país, ¿eh? Te han Sí, visto bueno, ya. Actualmente te ven en varios países de América Latina, a quienes mando un saludo muy afectuoso. sí. Y bueno, el licenciado no me ha pagado, pero creo que debo felicitarlo porque de veras es una gente muy tenaz, muy emprendedora y prácticamente desde abril que empezó con esta situación tan lamentable por la que atraviesa nuestro país y el mundo, que es la pandemia, no ha dejado de transmitir estas sesiones en las cuales hemos seguido muy apegados a ellas. Creo que los temas han sido muy diversos y todos hemos aprendido finalmente de todos. Y Así es, mi querido doctor Zurita, muchas gracias por su comentario. Bueno, sin más preámbulo, lo dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. perfecto, muchas gracias. A ver, ya estoy compartiendo imagen. ¿No? Dice, A ver, compartir pantalla es un botón verde. ajá, permíteme. Ajá, bien, perfecto. Aquí está, ya la tengo. Ahora sí. Ya está compartiendo. Más eso ya está grande. Adelante, Perfecto. gracias, doctor Zurita. Perfecto. Bien, bueno, de tantos asuntos en los que he tenido que participar y tengo, cuando ya el licenciado Abraham me invitó, pensaba yo qué caso les puedo presentar, pero este caso que les voy a presentar me gustó para este foro precisamente porque es un caso, uno de los casos más inusuales que he tenido en cerca de 25 años estando en el Consejo de la Judicatura Federal. Y vamos a tratar de verlo. Es un asunto que condicionó una demanda de tipo civil. Y el actor, que es el demandante, lo que establece en su demanda en una forma muy concreta son el pago de los gastos derogados de una atención médica deficiente por haberle provocado daño por los instrumentos proporcionados durante su tratamiento médico de una apendicectomía al cirujano, lo que condicionó una lesión en el intestino que meritó que le quitaran un segmento de intestino y se le sacara un pedazo por el abdomen para defecar, lo cual duró aproximadamente 6 meses antes de poder ser sometido a otra nueva cirugía para hacer una reconexión intestinal, lo que le ha provocado constantes dolores de abdomen, la incomodidad que ha afectado mi trabajo, cambiar los hábitos de aseo personal, mi alimentación. Él continúa y menciona que posterior a que se conectara el intestino después de 6 meses, ha sufrido de constante y continúa con dolor en abdomen y recto, que no tiene un control adecuado de los esfínteres, que condiciona incontinencia y urgencia para defecar, lo que le ha provocado también problemas de higiene, que ha presentado complicaciones y trastornos funcionales del aparato urinario, y que finalmente también le ha afectado en su sexualidad, provocándole una disfunción de la función sexual, lo que ha condicionado una afectación en su salud, en su vida afectiva y laboral. Y bueno, ese es el planteamiento general de su demanda. Quiero aclararles que, como los abogados lo saben, o como muchos médicos que han pasado por estas situaciones, a veces los expedientes llegan a ser verdaderos tomos cuando se hace una demanda ante las diferentes instancias. Pero bueno, en esta ocasión es la parte más esencial de la demanda. Eh, en esencia la demanda, los puntos de la litis son que el paciente que fue operado de apendicitis se complicó por una lesión específicamente de rectos sigmoides producida por los instrumentos utilizados por el cirujano que requirió una resección de un segmento y finalmente la realización de una colostomía. Él demanda, curiosamente, si se lo ven, demanda al hospital particular y a una aseguradora, pero no demanda al cirujano.
y la demanda en términos generales se lo justifica en aproximadamente 2 millones de pesos. Y el caso se trata específicamente de un paciente masculino joven de 26 años, el cual inicia su sintomatología un día previo a su hospitalización, con dolor abdominal de tipo cólico, intenso, irradiado a fosa ilíaca derecha, y específicamente ahí es donde se queda, acompañado de náuseas, vómito, así como de malestar general. Y ese día no acude ningún médico. Mencionan posteriormente las notas médicas que al día siguiente, por persistir con sintomatología y aumentar el dolor abdominal, acude con un médico cirujano a un consultorio en el hospital particular donde finalmente fue internado, y determina la probabilidad como diagnóstico de una apendicitis. Da las indicaciones de internamiento en el mismo hospital particular. Aquí recalco que el paciente no cuenta con seguro de gastos médicos, sino su atención fue prácticamente, él pagó los honorarios, los gastos hospitalarios y los honorarios. Dice la nota a su ingreso, el servicio de urgencias, el médico en turno describe que a la exploración física, efectivamente, el paciente presentaba dolor en fosa ilíaca derecha, con datos y signos clínicos de McBurney, psoas obturador, Robson, rebote positivos. Para los que no son médicos cirujanos, es explicarle que estos signos son muy específicos de un problema potencialmente quirúrgico, y muy enfocado en la mayoría de los casos a patología como primera causa apendicitis, aunque lo podemos ver en otro tipo de patologías. Y finalmente también el médico de urgencias, el urgenciólogo, determina como diagnóstico el de una apendicitis agudas. Indica la realización de estudios de laboratorio, VH, la cual es normal, con 8.900 leucocitos, 58 segmentados. Los tiempos de coagulación son normales, la glucosa 114 miligramos por decilitro. Curiosamente, no le solicita placas de abdomen, y solamente pide teletórax y un electrocardiograma. El cirujano que lo había visto en su consultorio finalmente llega al servicio de urgencias, confirma la necesidad del tratamiento quirúrgico por la confirmación del diagnóstico, y lo programa el mismo día para cirugía. En la nota operatoria se describe que el equipo fue integrado por el médico tratante, en este caso cirujano que lo vio desde el inicio. Como primer ayudante, el médico residente de cirugía general. Es de mencionar que este hospital privado a pesar de que es un hospital privado, es un hospital grande con una infraestructura que le permite ser receptora de residentes para la formación en algunas de las especialidades que algunos conocemos, las básicas, y obviamente cuenta con el servicio de cirugía general y la unidad receptora para estos médicos que están haciendo y desean hacer la especialidad de cirugía general. En la nota entra otro ayudante que no logramos identificar, pero que creemos que es un R1 de cirugía general. El anestesiólogo, un médico especialista en anestesiología, conforma el personal del equipo, el instrumentista y la circulante. Bueno, aquí lo interesante empieza a ver estas situaciones. El día de los diagnósticos preoperatorios es el de una apendicitis aguda. La operación proyectada es una apendicectomía. Riesgo quirúrgico 1. Los hallazgos transoperatorios son una laceración de rectos sigmoides de 15 centímetros desde sigmoides hasta recto superior en su cara anterior. Incidentes y complicaciones: laceración de rectos sigmoides. El sangrado reportado son 700 mililitros y el tiempo quirúrgico 5 horas con 50 minutos. Ahora, lo importante: durante el procedimiento quirúrgico, el cirujano inicia el abordaje mediante una incisión tipo McBurney, que es muy localizada hacia el hemiabdomen inferior derecho. Es una herida que se realiza pues de un tamaño entre 4 o 5 centímetros habitualmente, dependiendo del cirujano. Pero el cirujano aborda, identifica el apéndice, la cual es una apendicitis hiperémica edematosa. Y
procede a hacer la apendicectomía y en el momento que ya está terminando de hacer la apendicectomía, el paciente presenta lipotimia, pérdida del conocimiento, pierde el plano de sustentación, eso quiere decir cae al suelo, es asistido por el R3 de cirugía, que era el primer ayudante, y es llevado a recuperación. En ese momento se solicita el apoyo en el hospital de un segundo cirujano. El R3 vuelve a la sala de operaciones, prácticamente previamente dejó empaquetado el área a operar y continúa el residente R3, nada más empaquetando y esperando el auxilio y que se presentara algún otro cirujano en auxilio al procedimiento. Durante este tiempo transcurre 30 minutos. El primer cirujano ya no pudo continuar el procedimiento, finalmente tuvo un síncope de origen cardíaco, ya no pudo proseguir el procedimiento, y es el segundo cirujano el cual continúa todo el procedimiento. La nota operatoria, como muchas notas, a veces son ilegibles, escuetas, no muy bien, pero en esencia menciona la nota textual como aparece en expediente médico. Llamado de urgencia, ayudar al doctor, el primer cirujano, quien durante la realización de apendicectomía nota salida de material fecal en el campo operatorio y acto seguido sentirse bien con sudoración profusa, lipotimia, es llevado por el R3. Así lo describe la nota de cirugía. Él menciona directamente, por no identificar adecuadamente el caso, la lesión transoperatoria al momento cierra la incisión de McBurney, inicia la primera y realiza una incisión más amplia a través de la línea media para identificar gran laceración de la cara anterior de sigmoides hasta el recto superior. La reflexión peritoneal, la laceración era de paredes recto sigmoidea total, por lo tanto se efectúa resección de recto sigmoides lacerado, se cierra en unión del recto con un cierre que fue difícil, pero finalmente lo hace y la realización del cierre es en bolsa de Harman. Luego se realiza colostomía terminal, se lava y drena cavidad con Penrose colocado en pelvis, se cierra planos con Catwood, del 0, el peritoneo con Vicryl del 1, grapas para piel, también se realiza apendicectomía, la colostomía se maduró con crómico del 3-0, pasa a la UCI en condiciones estables. Postdata, el paciente no era de un servidor, ni yo indiqué la cirugía. Solo fui llamado para ayudar al doctor, que es el primer cirujano, me solicitó valoración y terminé de operar al paciente. Así es la nota operatoria textual. En base a la hoja médica quirúrgica de fecha 2 de diciembre, en términos generales, se determina que se solicita apoyo por el médico, el segundo cirujano, finalmente completa el procedimiento quirúrgico, revisa la cavidad abdominal, detecta la complicación de una herida por desgarro en colon sigmoide, resuelve la perforación de colon en forma correcta mediante un procedimiento de resección de segmentos de colon recto sigmoide y la realización de una colostomía en técnica de Harman. Bien. Finalmente, el paciente pasa al servicio de terapia intensiva o unidad de cuidados intensivos y en términos generales, las notas médicas de evolución de los días 2, 3, 4, 5, 6, 7 de diciembre determinan o describen una buena evolución en forma estable, sin necesidad de apoyo de vasopresores, sin complicaciones respiratorias, abdominales. Al quinto día se inicia vía oral líquida, tolerando. La evolución del día 8 de diciembre del 2007 se avanzó la dieta blanda, buenas condiciones del abdomen, con herida quirúrgica sin evidencia de sangrado, colostomía funcional, se retiran los drenajes sin complicaciones, a final de cuentas pasa al piso por mejoría, el paciente continúa evolución a la mejoría, resolviendo las complicaciones presentadas durante el procedimiento de apendicectomía. Es dado de alta por mejoría 12 días después de la primera cirugía. La fecha de alta fue el 13 de diciembre de 2007. Aquí las notas de evolución ya en piso del día 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Finalmente también describen una buena evolución estable y es dado de alta en la fecha señalada. Bien.
Posteriormente, cerca de los 6 meses, en fecha 6 de mayo de 2008, el paciente ingresa para el cierre de colostomía, para preparación y cierre de colostomía. El procedimiento fue realizado por el segundo cirujano, no por el primero. El paciente evoluciona en forma satisfactoria y es dado de alta al 8º día de la reconexión intestinal. Bien. Este es el reporte de patología de las piezas enviadas de la primera cirugía. Al final, en los diagnósticos finales, como ustedes observarán, dice apéndice secal con infiltración adiposa en su mucosa y escasa inflamación aguda en serosa. Pieza quirúrgica, que es el segmento de recto sigmoide resecado, con áreas de desgarro, inflamación. Quiero que pongan mucha atención aquí: inflamación crónica escasa, hemorragias focales y bordes viables. Y es todo lo que menciona como conclusión el reporte de patología. Bien. Dentro de la etapa de pruebas aportadas por el demandante, pues presenta toda la documentación en relación a la atención médica, como son las notas de gastos, las de honorarios médicos, etcétera. Todo lo que conlleva derogar todos los gastos en relación a su atención médica, tanto en casa como hospitalariamente, de las dos hospitalizaciones, y un dictamen pericial, pero en medicina, no en cirugía. Bien. En este caso, como yo se los mencioné, el afectado, que es el demandante, solamente demandó al hospital y a una aseguradora. Si recordarán, les mencioné que el paciente no contaba con un seguro de gastos médicos, pero sin embargo, demanda a una aseguradora. ¿Y por qué la demanda? Porque esta aseguradora no, pertenece al mismo consorcio de este gran complejo hospitalario, que pues algunos de ustedes, muchos de nosotros que hemos operado inclusive en esos hospitales, ya estarán imaginando posiblemente de qué hospital se trata y de cuál grupo hospitalario. Y esta aseguradora pues es parte de ese grupo. Finalmente, la aseguradora demostró mediante sus documentales propias en su etapa de pruebas y del dictamen pericial que ellos ofrecieron, que pues no tenía la aseguradora ninguna intervención en la atención médica. Entonces, pues prácticamente al final del proceso, la aseguradora pues fue, dentro de las sentencias se determinó que la aseguradora no tenía nada que ver en este proceso como tal. Bien, ahora, muy bien. La siguiente encuesta que me va a ayudar Pablo a presentarles son algunas de las preguntas más importantes. Les mencionaré que el dictamen pericial constó de 46 hojas. A veces son muy complejas, pero deben ser muy objetivas. Pero en esta encuesta que les vamos a hacer, determina en esencia en estas preguntas realmente la litis de lo que trata de demostrar el dictamen pericial. Bien, en la pregunta, la primera es: una resección de 20 centímetros de colon rectosigmoides con posterior anastomosis tiene repercusión en la función colónica e incremento en el número de evacuaciones al día. Vamos a dar unos segundos para permitir la participación de los asistentes. Bien, estoy viendo que está muy pareja la votación. Muy cerrada la votación, pero hasta ahorita la respuesta finalmente es la de no. Y esta será la correcta. Y voy a explicar, una vez que terminemos esta encuesta, en las conclusiones que les voy a presentar, prácticamente daremos contestación a los resultados. Bien, la siguiente. Una resección de 20 centímetros de colon recto sigmoide con posterior anastomosis puede condicionar alteraciones en la función de los esfínteres anales.
Vamos a dar nuevamente también unos segundos. Bien, el resultado de la encuesta pues nos determina por mayoría que la respuesta es no, la cual es la correcta. Con la siguiente pregunta, por favor. El médico residente de tercer año, el R3 de cirugía general, que intervino como primer ayudante, se limitó a empaquetamiento y esperar la llegada a auxilio de otro cirujano. ¿Su decisión fue la correcta? Damos también unos segundos, aunque casi fue inmediata la respuesta. Y por gran mayoría, prácticamente casi el 89% es que sí, que es la correcta. La siguiente pregunta, por favor, Pablo. Una resección de 20 centímetros de colon recto sigmoides y posterior anastomosis puede ocasionar disfunción de las vías urinarias, incontinencia específicamente, y disfunción sexual. Damos también unos segundos, pero también la respuesta creo que ha sido muy rápida y muy contundente. Aquí tuvimos un 95% y esta es la respuesta correcta. ¿Me ayuda Pablo con la siguiente? El reporte de patología determina colon sigmoide corresponde a desgarro, inflamación crónica escasa, hemorragia focal y bordes viables. Las características descritas corresponden a una lesión causada por bisturí, que es específicamente el instrumento que en la demanda hacía más énfasis a que fue la causa de la lesión. Y en las otras causas, pues podemos tener infinidad de otras patologías o de otros instrumentos, inclusive de otros instrumentos. Aquí el 69% señaló otra causa, la cual es la respuesta correcta. Bien. Y finalmente parece que, si mal no me recuerdo, esta es la última. Cuando un paciente presenta incontinencia fecal en el protocolo de estudio, ¿existen estudios auxiliares de diagnóstico para poder determinar o descartar las posibles causas? Damos unos segundos, pero también la respuesta fue muy evidente y muy objetiva. La respuesta correcta es sí. Aquí tuvimos un 93%. Muchísimas gracias, Pablo. Bien. Bien. Finalmente, las conclusiones del dictamen pericial, aquí quiero mencionarles que hubo necesidad de emitir dos dictámenes, uno en materia de cirugía general y uno en patología forense. Pero los dos, en realidad, por parte del hospital, iban muy enfocados casi hacia el mismo objetivo. Y en términos generales, las conclusiones, claro, las conclusiones en un dictamen pericial son muy amplias, muy objetivas en demostrarlo fehacientemente y con pruebas el decir de los dichos de cada conclusión emitida. Pero en términos generales, con base al reporte de estudio anatomopatológico, se determina que las características de la lesión provocadas por el uso de instrumental cortante que provoca heridas con bordes lineales, regulares, simétricos. Estas son las características. Una herida normalmente, lo primero y más evidente que va a tener bordes lineales. Son simétricas, limpias totalmente, y esto es muy importante y les quiero mencionar.
He visto muchos dictámenes periciales y muchos se enfocan a decir nada más sí o no o tratar de respaldarlo con bibliografía. Pero en muchas circunstancias, como fue en este caso, a pesar de que es una demanda en materia civil, existe un apartado que en muchos dictámenes, es mi consejo, deben incluir la mecánica de lesiones, que es la explicación de cómo una lesión se puede provocar en materia de medicina, hablando de materia de medicina o hechos de tránsito, accidentes, etcétera. Entonces es muy importante, aunque repito, la mecánica de lesiones se utiliza más para los dictámenes en materia penal, en muchos casos en materia civil nos ha sido de gran ayuda para poderle ejemplificar y demostrar al juzgador, porque finalmente el dictamen pericial no es para otro médico, sino es para el juzgador, el que tiene la decisión de determinar una sentencia condenatoria o favorable. Entonces, es muy importante la explicación de la mecánica de lesiones. Entonces, aquí tuvimos que ser con ilustraciones demostrar las características de una lesión por bisturí, cómo son, un corte por bisturí, las características de la laceración por separadores y diferentes instrumentales quirúrgicos. En una forma, a través de imágenes que también es algo que nos ha favorecido mucho en los dictámenes y que les recomiendo que cuando tengan que hacer alguno, utilicen más esta imagen. A veces las cuestiones descriptivas muy técnicas no le ayudan, no le ayudan mucho al juzgador, pero cuando ve imágenes y aparte la descripción, a veces le facilitan una comprensión de los hechos. Bien, aquí también se demostró, como si recordarán como lo describimos, que la primera cirugía inició con una incisión de McBurney, que normalmente se hace, es una herida pequeña en mi abdomen derecho inferior. Entonces, demostramos a través de esquemas que la localización del apéndice anatómicamente difiere mucho del área del recto sigmoide lesionada, y más con este tipo de incisión. Entonces, es muy difícil que con el instrumental se hubiera podido efectuar una lesión a este nivel, una lesión como la que se describe. Bien. También se demostró que el hospital privado solo ofrece sus instalaciones, equipamientos, servicios a los médicos particulares que internan a su paciente para tratamiento médico quirúrgico y no existe una relación laboral, en este caso, entre el primer cirujano que operó y el hospital como tal. El hospital privado cuenta también, como cuarto punto, el hospital privado cuenta se demostró que la infraestructura hospitalaria se cuenta con insumos, equipamiento, material e insumos adecuados conforme lo establece la normatividad sanitaria para llevar a cabo los procedimientos de una apendicectomía y resolver las complicaciones quirúrgicas que se pueden presentar, como lo fue en el presente caso. En el punto 5, con base a la literatura médica, las causas de perforación del colon son múltiples y se enuncian en el dictamen pericial. Así que se habló de todas las causas, de cuáles eran las causas que podían haber condicionado un desgarro a nivel del recto sigmoide, tanto por patologías como ciertas situaciones de abordaje vía rectal, otras causas de vía rectal, etcétera. Muy amplios, como muchos de ustedes ya conocerán, sobre todo los que son cirujanos. Y lo que parte fue de las preguntas, es la resección de 20 centímetros de colon, representa el 12% del colon, teniendo en cuenta que un adulto tiene aproximadamente 1.5 metros de colon, en realidad no afecta el área de los esfínteres, ni tampoco su función, ni en el número de evacuaciones. En términos generales, claro, puede haber casos excepcionales, pero en términos generales, pues este porcentaje de resección, en la mayoría de los casos, no tienen una consecuencia como tal y le permiten llevar a cabo con normalidad su vida. Bien, aquí es importante en un proceso civil, es esencial que la persona que hace una demanda de tipo civil, es muy importante que su demanda verdaderamente identifique el objetivo, los puntos a cuestionar, los puntos a demandar,
precisamente porque esto es lo que puede dar la situación de que sea una buena demanda y pueda tener las posibilidades de tener una sentencia favorable en caso de demostrar precisamente estos puntos cuestionables. En el presente caso, pues finalmente el paciente no pudo demostrar el daño y las secuelas por los dos procedimientos quirúrgicos realizados, sobre todo pues por la complicación encontrada en la primera cirugía. La función del colon y control del esfínter posterior a la segunda reconexión tampoco fue demostrada. La función de las vías urinarias posterior a la primera y segunda cirugía tampoco fue demostrada. La función de su actividad sexual, su disfunción tampoco fue demostrada, no pudo demostrarlo. En una de las preguntas yo comenté si había medios auxiliares de diagnóstico que le hubieran permitido a él demostrar precisamente esa afectación. Y en el caso de la incontinencia fecal, pues muchos de nosotros sabemos que, bueno, si el paciente hubiera aportado en las pruebas una valoración proctológica acompañada de una colonoscopía, una manometría no rectal, una defecografía, un tiempo de latencia de pudenos, una endosonografía anal, y esta hubiera salido con alteraciones, bueno, tenía esas pruebas, se volvían objetivas para demostrar dicha afectación y daño, pero no lo hizo en su dictamen, solamente se limitó a, a presentar en materia de medicina un dictamen en medicina que también fue deficientemente elaborado por alguien que no era cirujano. A final de cuentas, pues la sentencia fue favorable para el hospital. Repito, el cirujano nunca fue demandado, por suerte. Y la sentencia fue favorable. Después se buscó la apelación. La apelación, pues, finalmente también fue favorable. Se buscó la segunda, pasó a segunda instancia. Y pues se determinó correctamente lo que el juez de primera instancia había concluido. Entonces, estamos listos para la parte de las preguntas y agradezco mucho el haberme permitido presentarles este caso. Muchas gracias, doctor Zurita, muy agradecido como siempre. Hay varias preguntas. A ver, nos pregunta el doctor Mario Guzmán, ¿por qué no se hizo el abordaje laparoscópico? El doctor aparentemente no tenía la capacidad y la experiencia para haber hecho un abordaje laparoscópico. Ok, nos preguntan, destaca que no se describe la causa de esa gran laceración en rectosigmoides. Nunca se pudo determinar cuál fue la causa, pero realmente como si se dan cuenta, el apéndice realmente, lo que vulgarmente conocemos los cirujanos, era una fase 1, que es una etapa en la cual estaba apenas congestiva, hiperémica, edematoso, como lo corroboró el estudio anatomopatológico. Excelente. Dice, el doctor Francisco Rafael dice, como mencionó el doctor Zurita, los hallazgos de la exploración pueden deberse a otros padecimientos. Hago notar que no hubo leucocitosis ni leucopenia y no se realizó ultrasonido ni rayos X, siendo deficiente el estudio. Es correcto, ni siquiera se solicitaron placas de abdomen sencillas. Excelente. El doctor Sergio Utoff dice, la lesión de colon pudo haber sido provocada por un objeto introducido a través del ano por una distensión brusca del área, introducción de gas a través de ano recto. Bien, pero sí, es una de las hipótesis más fuertes que se tocó, pero no en esta demanda. Esta demanda se complicó y después tuvo un proceso muy largo vía penal, pero esta demanda vía penal ya no fue contra el cirujano, no fue contra el hospital, sino esta demanda penal después se complicó porque fue una demanda contra los peritos, en este caso su servidor y el perito forense, que es un gran amigo mío y un experto también con muchos años.
El doctor Utov desde de Reynosa dice, llama la atención que no se solicitó ultrasonido de abdomen teniendo una biometría hemática normal o un ataque de abdomen. Así es. Como verán, la biometría hemática, la química sanguínea normales, no era solamente la glucosa de 114, llama la atención que en un paciente joven, nada más al contrario, se solicitó tele de tórax y un electrocardiograma, pero nunca se solicitó ni placas de abdomen, ni una tomografía, ni un ultrasonido, teniendo los medios. Dice, el paciente debió haber sido estudiado más a fondo, porque con un cuadro de 3 días de evolución sin leucocitosis, es difícil que se trate de un cuadro apendicular. El médico no echó mano de los exámenes de laboratorio, probablemente fue víctima de un paciente muy listo que no mencionó el mecanismo de lesión y después quiso sacar provecho del caso. Pues muy buena Eso es idea de correcto. Ese es el punto. Creo que una de las partes que finalmente vamos a comentar es esa parte. Muy acertada la comentario del doctor. El doctor Márquez, no se protocolizó adecuadamente para la indicación de cirugía, cómo se produjo la lesión de sigmoides. Correcto. El doctor Edgar Cuevas dice, la descripción posoperatoria del apéndice no confirma el diagnóstico y la lesión descrita pudo ser autoinfligida por prácticas de tipo homosexual basado en la descripción de la pieza. Correcto, totalmente. La hipótesis. El doctor Clemente dice, no entiendo por qué se trata de un problema apendicular y presenta una laceración en el recto sigmoides. Pues curiosamente, si se dan cuenta y si recuerdan el estudio anatomopatológico, menciona que sí el apéndice estaba congestivo y hiperémico, independientemente del segmento de recto sigmoide mandada a patología. El doctor Guzmán dice, pese a todo el desgarro, parece iatrogénico y probablemente por el uso instrumental mal colocado. De otra manera, no se explica la causa de tal laceración. No había enfermedad diverticular. Bueno, es otra hipótesis. Sí, efectivamente, dentro de la descripción ya más detallada de la demanda, el demandante, quiero mencionarles, no es nada en particular, pero el demandante, el joven, era abogado recién salido de la carrera de abogacía, era un abogado. El problema aquí también es que el paciente, que es abogado reciente, quiso llevar su propio proceso. O sea, era afectado y aparte, junto con su hermano, que también era abogado, los dos llevaron el proceso. Este es un error llevar sus propios casos, cualquiera que sea. Creo que por eso me pareció tan interesante y les voy a comentar algo más antes de contestar las demás preguntas. Nadie me ha dicho, ni nadie me ha preguntado, ¿y qué pasó? ¿Por qué no demandaron al cirujano? Pues resulta que en el proceso, y eso ya fue en la instancia penal hacia los peritos, que nos enteramos de que el cirujano tenía una estrecha amistad con el paciente por familia. Curiosamente, el que tenía más los elementos para poder demandar, pues obviamente todos pensaríamos que, ¿por qué me demandas a la institución y no al cirujano? El cirujano nunca fue demandado. Qué raro. ¿Y cuál es la hipótesis, doctor Zurita? De cual había una muy estrecha relación de amistad con la familia del afectado, del paciente. Pues un dato más de la importancia de tener buena relación con sus pacientes, ¿eh? Yo creo que sí, sí, aunque eso no exenta el riesgo, ¿no? De ser demandado. A veces las peores demandas se han visto inclusive en pacientes que son familia. Sí, caray. El doctor Utov, como aclaración, las rayos X de abdomen actualmente no tienen valor en el diagnóstico de apendicitis. Los exámenes de gabinete que se deben de solicitar son el ultrasonido de abdomen y OTAC de abdomen. Clemente Barrera, si mal no recuerdo, la leucocitosis no era muy alta y faltó protocolo de estudio previo para descartar otro tipo de patologías. El doctor, ¿quiere comentar algo? Adelante. Sí, en esencia, ni siquiera tenía leucocitosis, se fueron 8.900. El doctor, 58 segmentados. El doctor Alberdi desde Nuevo Laredo, a quien le enviamos un saludo fuerte, dice, el reporte de patología es muy escueto, no describe las características de la lesión. Así es, estoy totalmente de acuerdo.
Guadalupe Flores dice, hay varias patologías que provocan daño severo en en pared interna del colon. Eso tendría que revisar, al igual que las disfunciones, igual que las disfunciones pueden ser secundarias. Si el paciente fuese diabético, tendría problemas, por ejemplo. Gracias, doctor Zurita, excelente ponencia. El dictamen en materia de medicina forense, que fue el patólogo, precisamente en su dictamen, ya hizo una mejor observación y descripción de la deficiencia del estudio anatomopatológico, pero sacó lo positivo en determinar de que efectivamente correspondía más a una laceración por X patologías, pero no correspondía a una lesión realizada por un instrumento cortante como lo es el bisturí, que en la demanda enfocaba más a esa lesión al momento de desmayarse el doctor, porque que la había provocado la lesión con el bisturí en la mano al momento de Oiga, desmayarse. doctor Zurita, hay muchas preguntas, entonces nos vamos a ir más rápido. El doctor Sí, Pérez claro. Díaz, ¿se logró identificar las causas de las complicaciones demandadas? ¿No? ¿Cuál fue entonces el mecanismo de lesión de colon? Por otras causas, pero menos la más importante, que en la demanda se justificaba que era que esa lesión la había producido el cirujano con los instrumentos proporcionados por el hospital y que fue con el bisturí específicamente. Doctor Ortiz dice, mi pregunta, ¿se opera un paciente con datos sugestivos de apendicitis sin apoyo de rayos X y laboratorio? ¿En porcentaje qué valor se le da a los estudios auxiliares? Perdón, me podía, Dice, ¿qué porcentaje se le da a los estudios auxiliares? Del 1 al 100, por ejemplo. El doctor Utofo ahorita lo comentaba bien. perfecto. Hay que recordar que hoy en día no ha cambiado el sentido de que la apendicitis hoy en día, y como lo ha sido por décadas y siglos, sigue siendo clínico el diagnóstico. Laboratorios solamente son auxiliares que a veces nos ayudan a confirmar una probable cuadro de apéndice complicado o otras patologías. Realmente, en esencia, sigue siendo clínico el diagnóstico de apendicitis. No existe un porcentaje porque es muy variado, pero yo le daría un porcentaje de un 20-30%, si es que lo más importante, el cirujano verdaderamente es el que determina el diagnóstico mediante una adecuada clínica. Excelente. Dice Edgar Luna, entiendo que no se demostró daño por la apendicectomía, pero el daño psicológico por la presencia de un estoma no afecta al desempeño sexual. Y el primer cirujano pudo haber tenido responsabilidad profesional en caso de haberlo señalado, de haber sido señalado por el demandante. Totalmente de acuerdo por no haber continuado, completado un protocolo como tal. Y efectivamente, es una observación que me parece muy interesante el daño. Sin embargo, una de las deficiencias de la demanda es que nunca aportaron una pericial en psicología o en psiquiatría para demostrar ese daño desde el punto de vista emocional o psicológico. No, Misma pregunta de Daniel Guerra. Al doctor Ortiz, se omitieron las placas, nadie investigó procedimientos sexuales rectales. Edna Cicajal, ¿cuál fue la causa del desvanecimiento del primer cirujano? finalmente, el doctor ya tenía cierta edad y tenía problemas cardíacos. Entonces se determinó un síncope cardíaco. Qué bueno que dice cierta edad y no dice la edad, porque entre más cerquemos estamos a esa edad, me voy a sentir más ofendido. El doctor Tachiquín, muy didáctico. Saludos, doctor Zurita. Kirk Villanueva, el retirar un apéndice normal al intervenir y encontrar otra causa como el dolor no quirúrgica, ¿es legal o tiene repercusión legal? No, si realmente la evidencia clínica, el cirujano determina que ese paciente, a pesar de estudios normales, muchos de nosotros como cirujanos hemos verdaderamente operado apéndices plenamente complicados, con abscesos, inclusive con peritonitis y con estudios normales totalmente. Yo creo que vuelvo al punto, la clínica es esencial para esto. Y si yo demuestro que clínicamente ese paciente tenía datos y signos y no se modificaron lo interno y lo pero, la misma literatura médica especializada determina hasta un 10% de aceptabilidad, si, aunque no se trate de un apendicitis. Si saco un apéndice y es normal, pero si la evidencia clínica me determina que ese paciente sí tuvo un cuadro compatible con ello y es normal, no estoy precisamente
en ese punto de una malpraxis. Muy bien, Lucila Valderas, el hecho de que el médico haya tenido el evento de lipotimia, ¿no sería algo a favor del médico en caso de demanda al médico? No, yo todo lo contrario. Y un punto que voy a mencionar, precisamente, bueno, voy a aprovechar para de una vez mencionarlo. Este caso me pasó, yo les mencioné, fue inusual para mí porque, bueno, me enseñó muchas cosas. El hecho es, por fortuna, esto sucedió en un gran hospital con una infraestructura grande donde se tiene mucho recurso. Yo lo traslado. Hoy en día, muchos cirujanos siguen operando en pequeñas clínicas, en pequeños sanatorios, donde a veces, inclusive, el primer ayudante no es otro cirujano. A veces se llevan al R1 de la institución, al R2, al R3. Ha habido casos en que ni siquiera son este, son personal de salud. Hemos tenido casos tan dramáticos en los cuales resulta que son profesionistas de otras áreas menos a la medicina, como ayudantes. Circunstancias, ¿no? Entonces, imagínense si esto hubiera sucedido y en un momento estoy en una clínica y no tengo quien me auxilie. Yo creo que esto hubiera sido una complicación ya muy seria. Y eso es como una advertencia para muchos médicos que tienen comorbilidades, que a veces el peor paciente es el mismo médico y a veces no están bien controlados de sus comorbilidades y esto es latente. A cualquiera nos puede pasar y ha pasado. Muy bien, doctor. Ahorita hay muchas preguntas, entonces nos vamos rápido. Juan Cavazos, ¿las lesiones fueron provocadas por algún separador o pinza con gasa montada al intentar limpiar hueco pélvico? Es su observación. Es muy probable, el doctor Marina dice, es muy probable que la causa fuera penetración traumática por objeto que provoca desgarros, seguro. Dice el doctor Cepeda, en el consentimiento informado se hizo referencia a todas las posibles complicaciones y diagnósticos diferenciales. Claro que sí, precisamente, y dentro de esas tocamos las de origen por objetos dentro del recto. Jesús Ramírez, la radiografía de tórax tenía aire subdiafragmático. No lo menciona en ninguna de las notas. El doctor Cuevas, si el paciente hubiera demandado por cirugía innecesaria, ¿podía haber ganado? No, porque prácticamente, aunque es deficiente el estudio anatomopatológico, finalmente el apéndice estaba congestivo, edematoso. El doctor Lagarde, a quien le envío un saludo, ya tiene mucho que no preguntaba, doctor Lagarde. La lesión seguramente fue autoinfligida, previa quizá el apéndice edematosa, no tuvo nada que ver el Correcto. No comentario. había relación entre las dos patologías. Andrés Enrique, con una paca simple de abdomen, se debió haber visto aire libre reflejando la lesión previa, la cual hubiera sido de mucha ayuda. Era una lesión reciente ya que no hubo repercusión hemodinámica. Yo considero que efectivamente las placas de rayos X de abdomen hubieran dado muchos datos. Clemente Barrera dice, faltó interrogatorio para llegar a la posible causa. Grisel Mayen dice, grado de complicidad del primer cirujano. El doctor Sergio Utof, el apéndice puede haber estado congestivo por edema provocado por la lesión del recto sigmoides periapendicitis. Posiblemente, aunque anatómicamente es muy alejada la zona. Daniel Guerra, el primer cirujano sufrió reflejo vagal por el estrés al darse cuenta de la iatrogenia, por eso sufrió lipotimia. Aunque después ya en el proceso se determinó ya en el penal, efectivamente que se trató de un síncope cardiogénico. ¿Pudo el cirujano haber ocultado evidencia radiográfica? Y esto considerando que los cuerpos extraños son comúnmente encontrados en dicho estudio. Pudiera ser, pero vaya, nunca lo supimos. El doctor Cepeda, creo que faltó en la descripción de la nota quirúrgica más elementos de tipo de lesión a nivel de rectosigmoides. Aquí quiero comentar, si se dieron cuenta, literalmente puse la nota como fue transcrita y realmente no menciona nada de técnicas. Se basa reiteradamente en dos ocasiones a justificar cómo entra y que es en apoyo, una técnica quirúrgica. Fue muy deficiente la nota. José González dice, pero si hubiera perforación de rectosigmoides por práctica anal sexual, hubiera existido aire subdiafragmático en la placa de tórax. Oscar Hernández Pero dice, no se describe y no tuvimos a la vista la placa.
En la nota del segundo cirujano menciona que después de ver material intestinal fue cuando presenta el evento de lipotimia. Se pensaría que hubo lesión incidental y la nota se nota muy directa al primer cirujano. Ujú. Dice, es el doctor Ortiz, que esas lesiones son comúnmente en homosexuales y el reporte de patólogo respecto al apéndice es secundaria a la lesión del colon. El doctor Chandomita, a quien enviamos un saludo hasta Villahermosa, dice, si el peritaje lo hubiera hecho un cirujano en forma colegiada, el demandante la gana, pues tanto el primer abordaje como el segundo fueron mal planeados. No menciona nunca una sepsis abdominal como para no poder hacer reparación primaria. Bien, ahí posiblemente lo que comenta el doctor hubiera sido posiblemente si hubiera puesto en problemas muy serios al primer cirujano, pero finalmente la demanda fue exclusivamente al hospital y a una aseguradora X que no tenía nada que ver en el asunto. Les repito, nunca fue demandado el cirujano. Gildardo Cepeda dice, el cirujano fue llamado a testificar en uno de los dos procesos, y si fue así, ¿qué fue lo que dijo? Fue en el penal ya. ¿Y qué dijo? Él determina que al momento de que está manipulando el abdomen, ya una vez que está terminando el apéndice, con el separador, nota salida del separador de Richardson, que es un aditamento chico por el tipo de incisión, nota la salida de materia fecal, o sea, ni siquiera pus ni líquido, nada, directamente materia fecal. En los pacientes con LES y abdomen agudo, ¿qué tan conveniente es solicitar laboratorios y rayos X de abdomen para revalorar y confirmar? Claro, es muy importante. Si recordamos, hoy en día deben aplicarse las guías de práctica clínica, que precisamente nos permite cumplir con esos lineamientos mínimos, precisamente desde el punto de vista sanitario, y que nos protegen en parte ese cumplimiento. El doctor Agustín Salazar nos manda saludos, como siempre le mando un abrazo, él está en Veracruz, un buen amigo, como siempre. Susana Novelo, ¿en qué va el caso de demanda penal para los peritos? ¿Qué se espera de tal caso? No, ya la libramos. Fue terriblemente un asunto de 2 años. En ese entonces, cuando nos demandaron a mí, a su servidor y al patólogo por vía penal, en ese momento se manejó que la falsedad por declaración por peritos era una situación de aproximadamente 10 años por falsedad de declaración, más otras agravantes, lo que en media aritmética determinaba que no alcanzábamos fianza. Sí, Ok. fue muy angustiante. El doctor Sendejas, a quien le envío un abrazo fuerte, pregunta si se operó con carta de consentimiento informado. Usted ya comentó que sí. Sí, pero fue muy deficiente. No tenía hora ni el procedimiento, ni especificaba los riesgos de la cirugía. Por eso menciono que si al cirujano lo hubieran demandado, hubiera tenido problemas muy serios. Antonio Ortiz dice, me parece que existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en relación a que los hospitales privados sí pueden tener responsabilidad y los médicos no se consideran como simples personas que utilizan sus servicios y ajenos al mismo. Me gustaría conocer su opinión. Efectivamente, es muy cierto, doctor. Este criterio de la Corte fue de 2014, cuando se emitió. El caso es de 2007. Por eso también no había esa situación de riesgo para la institución. Este que menciona es un criterio y jurisprudencia que es de 2014-2015, que fue emitida. Sí, es un criterio de responsabilidad aparente. Dice Así es. que él llega al hospital y, bueno, no contrata a un médico, sino que llega al hospital, entonces el hospital también es responsable aparente del Así tema. es. Y ahora se maneja como corresponsabilidad institucional. Ernesto Bautista, el doctor Bautista, a quien le mando un saludo, dice gracias por su aportación. Enrique Rebolledo, gracias por compartir este caso que nos ilustran, de los cuales sacamos mucho provecho. A las amistades o a los conocidos hay que tratarlos como cualquier paciente, con todo el protocolo y los lineamientos requeridos sin excepción alguna, ya que nunca sabemos qué va a pasar. De acuerdo, no se descartaría una perforación de rectosigmoides previa a la cirugía, ya que la placa de tórax no se evidenció aire subdiafragmático, doctor González. Otra cosa que también quería comentar, licenciado Abraham, es que a pesar de que ya no pudo continuar el primer cirujano, logró hacer la apendicectomía y lamentablemente por omisión no hizo la nota operatoria correspondiente.
a la primera etapa, hasta donde él perdió el conocimiento. Aunque se hubiera recuperado, tenía la obligación de haber hecho la nota operatoria de esa etapa y no la hizo. O que el doctor Ortiz, aunque ya lo dijo, no estoy de acuerdo que los estudios de laboratorio de gabinete no sean de valor. Es cierto que la clínica tiene valor muy importante, pero no total. El doctor Utov, considero que este caso ejemplifica a todos nosotros que debemos de echar mano de todos los recursos posibles para confirmar un diagnóstico, clínica, exámenes de laboratorio y gabinete, porque a mi entender se trató de un caso donde el paciente había tenido una lesión por prácticas sexuales no comunes y no lo consignó. Posteriormente quiso sacar provecho efectuando una demanda. Esa fue Daniel la Guerra. hipótesis, esa fue la hipótesis y también una de las hipótesis en el proceso penal contra los peritos. La lesión de rectosigmoides fue probablemente iatrogenia, pues si, como menciona alguno de los colegas, hubiera sido lesión por penetración rectal de algún cuerpo extraño, hubiera presentado leucocitosis, abdomen agudo franco y aire libre subdiafragmático. Dice Jesús González, lesión no es sinónimo de alguna herida que comprometa de manera legal al que describe la nota operatoria. Sí, ese es otro de las enseñanzas que nos deja, porque siempre en los foros que nos han visto, inclusive unos que usted ha presentado con sus invitados, el licenciado Abraham, hoy en día la recomendación para todo médico es de quitar de su lenguaje técnico médico el término de lesión. Las cosas como son, si fue una herida cortante como tal, si fue una desgarro, perforación, pero el término de lesión hoy en día debe desaparecer del lenguaje médico. El diccionario. Daniel Guerra, ¿se pudo haber realizado cierre primario de la lesión sin colostomía o ante temor haber protegido la anastomosis con una ileostomía en lugar de una colostomía, lo cual hace una reconexión más sencilla y segura? Ajá. De hecho, ya en el proceso penal sí se presentó a testificar el segundo cirujano y determinó que como no sabía el tiempo real y la causa real de esa perforación, es la mejor decisión, sí, pensando en un cierre primario, cualquiera lo hubiéramos pensado en ese momento, pero al desconocer, como lo mencionó el cirujano, que es un cirujano muy prestigiado, muy reconocido más bien, determinó que lo mejor era el cierre en bolsa de Harman y dejar una colostomía. El doctor Alberdi, en mi opinión, es un error el describir el apéndice, utilizar frases, se debe escribir de forma macroscópica. El doctor Vázquez, desde San Luis Potosí, a quien envío un saludo también, ¿por qué se mandó a los peritos por la vía penal? Precisamente porque al ser la sentencia desfavorable para el demandante, como represalia, hizo un proceso de demanda ante el Ministerio Público por falsedad de declaración por peritos, lo Excelente. cual tiene una condena, en caso de demostrarlo, alta para los involucrados. Preguntan si los peritos van a contrademandar. No, no contrademandamos. Excelente. Doctor Zurita, por favor, su mensaje final para la comunidad médica. Bueno, este caso creo que yo inicié mencionándoles que fue inusual. Aquí voy a agregar todavía, aparte de todo lo que vimos, pues, la pregunta sería, ¿por qué no demandaron al cirujano? Las deficiencias en el protocolo y el estudio del paciente, la falta de la nota operatoria. Por fortuna, el residente que intervino era un residente propio de la institución privada, pero esta es una advertencia para los cirujanos que finalmente operan en otros lugares que no tienen esa infraestructura, que a veces se llevan al R1, al R2, al interno, al R3, a unidades pequeñas médicas, a veces con fines de enseñanza, amistad, a veces por la cuestión económica, que a veces se le da menos aportación económica al interno que a otro cirujano o al residente. Pero esta es una alerta. Cualquiera podemos sufrir un deterioro en nuestra salud en el momento de estar operando. ¿Y qué pasa si en un momento dado hay una demanda y dentro de la demanda resulta, sobre todo en la vía penal, que el residente es institucional y no tenía por qué estar en una clínica o en un sanatorio ayudando al cirujano, aunque él sigue siendo el responsable, pero puede haber consecuencias como lo ha habido en otros casos. Entonces, debemos ser más conscientes en cómo brindamos la atención quirúrgica, seguir los protocolos, los lineamientos y las notas. Volvemos a decir, la esencia, en un expediente clínico solamente tiene dos caminos.
o nos ayuda a demostrar que cumplimos con los lineamientos, los protocolos, las guías de práctica clínica, la normatividad, o termina de hundirnos en cualquiera de las vías cuando somos demandados. Y muchas gracias, licenciado Abraham, por la oportunidad. Hombre, gracias, mi querido doctor Zurita. Muy agradecido como siempre. Yo quiero agradecer también a toda la comunidad médica que nos sigue favoreciendo con su conexión, conectándose. Eso no sabemos todavía para cuándo da, la situación no está fácil. Yo quiero comentarles que estoy saliendo de un periodo de COVID también, les lo comentaba el doctor Zurita. Realmente está el tema complicado. Lo único que les puedo pedir es de que se cuiden, que tengan cuidado, que tomen su tratamiento para que no se compliquen y por favor síganse cuidando porque la salud no lo es todo, pero sin salud no hay nada. Hoy en día es lo más importante. Yo les digo que recordarles que esta plática está grabada y que está disponible en YouTube. A partir de un momento más, entren a YouTube, te crean Medical Legal Center y va a estar disponible completamente para ustedes. Mañana está nuestro podcast, tiene que ver con el tema de las vacunas, no se lo pierdan, va a estar bueno. Ya está también disponible en unos momentos más. Y como comentábamos, el próximo miércoles el doctor Miguel León nos hablará de turismo médico, un tema que teníamos pendiente. Muchísimas gracias, nos vemos hasta mañana en el podcast. Este está grabado, lo pueden ver en YouTube y en Spotify. Y el miércoles en vivo a las 8 de la noche, Masterclass Turismo Médico. Muchas gracias, doctor Zurita, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Abraham. Un abrazo Y muy de fuerte. Y saludos a que si todos. son miembros de un colegio de médicos y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, nomás solicítelo, atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com y con mucho gusto la agendamos. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces en miércoles en vivo. Muchas gracias.